Segundito, porque estoy esperando que entren todos. Profe, vio que se lanzó como un proyecto nacional para exploración marina junto a Equinor, la empresa noruega. Sí. Bueno. Los noruegos son un ejemplo, ¿eh? Los noruegos son como los ingleses. Son buenos en la parte, digamos, de exploración offshore y extracción offshore. Los noruegos, le cuento que yo estuve en Noruega y lo estuve viendo. Realmente es un ejemplo mundial lo que son los noruegos. ¿Sabe qué cantidad de habitantes tiene Noruega? No, son pocos, no sé cuánto, pero sé que no. 5 millones. Tienen las bolsas más grandes del mundo en lo que hace las bolsas más grandes del mundo financieras. Porque es un país que ese sí que no tiene corrupción. Tiene un estándar de vida excelente. Son extremadamente austeros, los noruegos, muy austeros, en su condición de vida. Es decir, viven excelentemente bien. Tienen un desarrollo tecnológico de primer nivel. Han desarrollado una de las monedas más fuertes de Europa, si no es una de las más fuertes. Superan a muchos Emiratos Árabes, con eso les digo todo. Miren, cuando las cosas se hacen bien, bueno, y ellos tienen la concesión del Mar del Norte y están favorecidos por digamos, los movimientos del agua del Golfo, ¿no? Que viene del Golfo de México, ¿no? Pegan toda la vuelta por ahí. Por eso tienen temperaturas agradables, nada más, agradables, durante el verano. Yo tuve la suerte de estar en Noruega ahí, y bueno, sí, vos decís verano, todo te va a tirar, el agua es más fría que la del Nahuel Huapi nuestra todavía. Pero bueno, tiene mucho petróleo y que han sorteado algo que es interesante, que no dejaron que ninguna potencia extranjera manejara sus hidrocarburos, lo manejan ellos y ellos les contratan la tecnología, pero por contratos, ¿no? Pero han desarrollado algo extraordinario. Extraordinario como calidad de vida, como nivel de vida y como manejo, ¿no? Cómo se deben manejar las finanzas públicas. Realmente es un ejemplo a tener en cuenta. Y es una potencia importante. Y bueno, después en todo el desarrollo metalmecánico es impresionante lo que ha hecho Noruega, ¿no? Realmente es un país muy lindo. Es muy lindo conocer Noruega, diríamos Suecia y Finlandia, ¿no? Que uno le llaman los países escandinavos. Y en realidad tienen mucha identidad propia y son muy distintos unos de otros, ¿no? Y en realidad tienen toda una raíz vikinga. Es decir, muy interesante. Bueno, pero no me pongo a hablar de eso porque si no, no hablamos de petróleo. Es muy interesante, lean un poco sobre los vikingos que venían en esa zona y van a comprender muchas cosas. Y si alguna vez andan por Europa, vayan a esos... seguro que algunos de ustedes van a andar por ahí trabajando también. Es muy interesante, muy, muy interesante, porque tienen toda su identidad propia. Los noruegos, los suecos, los finlandeses, los daneses, los holandeses, que en realidad ahora no se llama más Holanda, ¿no? Son los Países Bajos. Bueno, sigamos. No me meto a hablar de eso porque es muy interesante y se nos va el tiempo. Estamos... Bueno, ¿seguimos? Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, esta es nuestra plataforma continental que de acuerdo a Naciones Unidas llevó la extracontinentalidad y la declaró todo lo que está en verde como patrimonio argentino. Y zapatearon los ingleses con esto, por supuesto, porque estaban las Islas Malvinas dentro de todo este reconocimiento internacional. Y bueno, va a ser todo un proceso largo, pero lo importante, que todo esto esto hace poco, para
3 años, 4 años que fue reconocido, como la plataforma continental argentina, porque antes era mucho más chica, era la plataforma continental, la primera línea nomás, y ahora esta es la extracontinental, que tiene todo, y bueno, la proyección hacia la Antártida también. Eso ha sido en la gestión anterior, se inició en el 2010 esto, digamos, todos los estudios técnicos. Y creo que por ahí, por el 16, 17, dio resultado mediante una resolución de Naciones Unidas sobre este reconocimiento. Esto es un proceso político muy largo que va a llevar, ¿no? Pero imagínense todo lo que es plataforma continental, más todo lo extracontinentalidad, más los recursos marítimos. Si algún día se pudiera aprovechar, sería muy interesante. Bien. Bueno, acá tenemos los mares continentales, los mares cerrados. Recuerdan siempre lo que vimos ya, ¿no? Acá tenemos, estas son las cordilleras centroceánicas, acá tienen todo. Bueno, todo esto rige el movimiento de las aguas. Desde lo que es, diríamos, las cordilleras centroceánicas, lo que es la atmósfera, ¿no? Y lo que es la distribución de los vientos con los mares. Todo eso, los ecosistemas están, diríamos, moviéndose de acuerdo a estos parámetros. Y además tenemos la tónica de Plata, ¿no? Cordillera centroceánica, recuerden ustedes, continente, desde Sudamérica y Sudáfrica, como vimos, ¿no? O sea, desde una estructura geológica a toda la estructura de tipo de ecosistema, y que depende de la estructura geológica, y que depende de la gerencia de la Tierra. Luego es el conjunto. Bueno, aquí tenemos a los continentes, que vendría a ser esa plataforma continental, y hacia atrás está el origen del petróleo, acá abajo. Yo le voy a mostrar una foto de la radar para ver bien todas las zonas fosilizadas, todo esto cuando en conjunto, todo esto es oceánica. Acá tenemos la expansión placa, lo que debería decir, esto que tenemos acá, es esto que tenemos acá. Algunos volcanes que por su localidad ha sido productivo el volcanismo salido, o sea, son montañas submarinas que superan la superficie del agua. Y esto para que ustedes tengan idea, esto es un océano, ¿no? La elevación del océano, esto es la cordillera centroceánica. Bueno, y acá está toda la zona fotosintética, es decir, hasta donde llega la luz, que es muy pequeña la proporción, y acá para abajo es afótico, es sin luz. Bueno, acá es donde se produce el desarrollo parcial en algunos lugares de las acumulaciones de la materia orgánica que da lugar al sapropelo o al querógeno, ¿no? Eso ya es particular. Bueno, estos son, para que tengan idea, de todas las corrientes de agua que se viven permanentemente, trasladando. No sé si han visto, por ejemplo, esas, por acá estamos teniendo otra cosa, ¿no? Pero de acá estamos en Australia, pero de este lado es lo mismo, ¿no? Todos estos movimientos son movimientos que llevan sedimentos, pero también llevan, digamos, toda la estructura orgánica, ¿no? Bueno, esto es más o menos la distribución por superficie de los continentes, un 35%, y las cuencas oceánicas, un 65%. Y cada una de estas partes, que acá está, es un 50% del porcentaje de la superficie terrestre, un poco más, casi un 60 y pico. Y cómo está distribuido en los porcentajes y para ver dónde está la formación del petróleo, ¿no? Entonces estaríamos en este lugar es donde estaría la formación de los sapropeles, O sea, diríamos en la plataforma continental y fundamentalmente en el talud continental. Bueno, esto vendría a ser los continentes, esquemático, plataforma continental, talud continental, hay una zona elevada que lleva a las llanuras abisales. En estas llanuras abisales no hay nada de petróleo, en esta zona de elevación hay poco, y en la zona del talud, acá aparece con una
con un porcentaje, digamos, un ángulo muy, muy elevado, es el 30%, acá aparece con 45%, está como deformado, pero más o menos es para que tengan en cuenta, ¿no? Y esto es esto se hace con buques especiales, ¿eh? Esto es una ecosonda marina que va haciendo toda la geomorfología del fondo marino, ¿no? Que vendría a ser del margen continental al margen continental, ¿eh? Y esto podríamos más o menos asimilarlo a Sudamérica, Sudáfrica. Este es el corte AA. Acá está la dorsal, acá están las Islas Azores, para que tengan idea. Acá está España, ¿no? Acá está África. Entonces, esta es más o menos la forma que tiene. Bueno, digamos, van a ver después que las concentraciones de los hidrocarburos las vamos a tener acá y del otro lado exactamente igual en Sudáfrica. Bueno, esos son dibujos para que vayan mirándolo ustedes con tranquilidad. Acá hay más detalles. Y otra cosa interesante también es lo que se llama la termoclina. Porque si bien tienen desarrollo los movimientos del agua en el sentido horizontal, tiene también un desarrollo en el sentido vertical, que se llama la termoclina. ¿Y por qué es eso? Y es por el calor del verano e invierno. Cuando esto es invierno, el calor que emana la Tierra es mayor que la temperatura que es de la atmósfera. Entonces hay movimiento del agua desde la profundidad, que es agua muy fría, hacia arriba. Y en el verano es al revés. Entonces hay un movimiento vertical, que esos movimientos hacen movimientos también de, digamos, hasta de materia muerta, ¿no? Que la pone en superficie. Y se produce un fenómeno que se llama eutroficación. Bueno, esto es un corte entre Groenlandia y la Antártida, ¿no? Más o menos para tener idea del sentido norte-sur. Y acá tienen los movimientos que yo les digo, cómo se producen los movimientos del agua, y bueno, juntamente con esto hay todo un proceso de sedimentación y acumulación de materia orgánica, que de acuerdo a estos parámetros van las depositaciones y la formación del sapropel. Bien, a veces lo que se produce, como es en el caso del río Colorado nuestro, el río Colorado. Es decir, el río Colorado llega a la, digamos, a la zona del delta, que en el caso nuestro no forma delta, porque acá hay una gran falla, que es la formación de, digamos, un rift que está. Pero ¿qué pasa? Todos estos sedimentos que fueron aportados por el río, en el caso, le estoy dando un ejemplo del Colorado, todo esto se fueron por los cañadones hacia toda esta zona, digamos, en las profundidades. Pero qué bueno tiene esto, que son materiales que son de una textura clástica importante, y esa textura clástica lo que hace es que tenemos abajo, en el lugar donde se forma el sapropel, en forma conjunta se va sedimentando también hacia arriba, o sea, a menor tiempo geológico, se va sedimentando materiales clásticos. Entonces acá tenemos un principio de migración que se produce, y esto lo van a ver como turbiditas. Turbiditas. Y donde encontramos turbiditas encontramos buenos reservorios de petróleo. Pero se tiene que dar esta condición, evidentemente. Bien. Estas son las turbiditas que yo les digo, ¿no? Estos más o menos los perfiles. Después lo van a entender cuando veamos otros temitas más. Acá tenemos sedimentación gruesa. ¿Ves que es? La sedimentación gruesa es todo esto que viene de acá. Después tenemos laminaciones más finas, arenas finas, y después todo eso está con una roca sello, que es una que se llama una arcilla limosa, ¿no? Laminada y arcilla. Este es el perfil que se forma más o menos en esta zona. Y lo bueno que tiene cuando hay compresión, los hidrocarburos se van a través de la zona más porosa y permeable, que son estas capas de, digamos, de textura plástica. Bien, bueno, esto ya es otra cosa. Estas son las playas que no, acá no tenemos. Miren qué bonito esto, ¿no? Estas son formas de playa, bueno, pero esto no tiene relación con el petróleo. Bien, vamos a ir a la segunda. 19. Va origen del petróleo. Muy bien.
Me parece que ¿qué es lo que tenía que ser? No me acuerdo. Bueno, vamos ahora a ver un poquito el origen del petróleo. ¿Se ve, no? ¿La ven? ¿Ven la vida? Bien. Bien. La vida como agente geológico, ¿no? La vida como agente geológico. Bueno, acá, para que se forme, digamos, dentro de la condición del planeta nuestro, en realidad es una relación entre oxígeno y anhidro carbónico, ¿no? El oxígeno presente en la atmósfera y todo el oxígeno de los procesos de meteorización han sido liberados en gran parte por las plantas a partir del anhídrido carbónico. Y esas transformaciones fueron las primeras bacterias que permitieron que hubiera oxígeno en el planeta, y de ahí vino todo este proceso. Bueno, después lo leen esto porque es una cuestión química. Si no, no me va a casar el tiempo. Este es el experimento que yo le decía que Miller y Urey hicieron en 1952 en Chicago. Se puede formar moléculas orgánicas, decían ellos, o sea, aminoácidos, a partir de sustancias inorgánicas, en condiciones ambientales adecuadas, con abundancia de carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno, pero sí en ausencia de oxígeno libre, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hicieron en el experimento en ese momento? Pusieron, digamos, un agua muy similar a lo que fue un océano en los tiempos que se creía como eran en los tiempos geológicos. Bueno, generaron el calor, que fue cuando empezaron estas aguas a tomar un poco más de temperatura. Hicieron este corriente de vapor. Bueno, acá tenemos los principios de todos estos electrones, cationes en la atmósfera. Luego los condensaron y Miller hizo pasar descargas eléctricas a través de estos vapores, de estas mezclas de gases, que sería más o menos aquella atmósfera que él consideraba que estaba en ese momento en el planeta, ¿no? Porque acá había una gran discusión. Si las primeras moléculas orgánicas vinieron por los meteoritos de otros planetas, de nuestro sistema, fuera de nuestro sistema solar, incluso hasta hace poco se hicieron muchos ensayos muy interesantes. Incluso, yo no sé si ustedes alguno lo ha leído, ¿no? Hay un experimento, no sé si lo tengo ahora acá si no después se los voy a pasar. En el 2004 se tiró un satélite para encontrar un meteorito que venía de otro sistema fuera de nuestro sistema solar. Y entraba dentro de nuestro sistema solar, entonces salió de acá de la Tierra y estuvo 15 años hasta llegar a la órbita del último planeta, que está en los límites de nuestro sistema solar. Y bueno, interceptó ese satélite que se mandó al meteorito que venía de otro sistema solar y que pasaba por nuestro sistema solar, pero se iba. Bueno, llegaron a producir un aterrizaje, llámese, dentro del meteorito, una cosa increíble. Lo llegaron a perforar, fíjese lo que le estoy diciendo, ¿no? Y después de perforarlo, lo analizaron y mandaron los datos a la Tierra y dio que había moléculas orgánicas. Eso se terminó en 2020, cosa que se había empezado en el 2004. No sé si alguno de ustedes lo vio. Ahora después no tengo por ahí cómo se llama ese proyecto. Muy interesante, por lo que es la tecnología, ¿no? Bueno, Miller, quedó claro, ¿no? Entonces Miller hizo pasar a descargas eléctricas, había mucha actividad eléctrica en el Paleozoico nuestro, a través de mezclas de gases, asemejaría a aquella atmósfera, y en el recipiente de agua y con un modelo experimental, que era similar a ese océano antiguo, Miller recobró aminoácidos. Subsecuentes modificaciones de la atmósfera produjeron 4 clases de macromoléculas orgánicas. Bueno,
Esto trajo mucha discusión a ver si la molécula era orgánica, inorgánica, pero bueno, hoy en día quedó descartado el origen inorgánico y por todos los análisis que se han hecho, el petróleo, mejor dicho, el hidrocarburo es de origen orgánico. Bien, esto es más o menos también detalles de lo que son la zona de la plataforma, las zonas abisales, es esta, y las zonas batidas. Esta es la zona que a nosotros nos interesa mucho. Acá está lo que le había dicho. Bueno, en los ecosistemas, ahí muy rápido le pongo lo que son las regiones fóticas y regiones afóticas, o sea, donde hay luz y donde no hay luz, y qué es lo que se produce a través del fitoplancton. Bueno, y acá hay todo un detalle que después lo ven acá, que es bastante sencillo. En realidad, lo que nos van a aportar a nosotros la materia orgánica es el plancton, el néctar y el mesotón, que son organismos que viven, ¿ok? Y que viven en distintas regiones. En la región pelágica, que es la menor superficie, que es plataforma de 0 a 200 metros. En la batial, que va de 200 metros a 3000 metros. Y en la abisal, qué organismos hay por debajo de los 3000 metros. Nosotros vamos a ver que entre lo pelágico, pero fundamentalmente lo batial, acá está el origen del petróleo. Acá están las descripciones de las regiones fóticas y afóticas, acá están los sedimentos marinos. Bueno, acá está toda una descripción entre la relación del sedimento y lo orgánico. Después lo ven, es una lectura sencilla, ¿no? Esto es muy importante, la presencia de diatomeas. Las diatomeas, los radiolarios y los foraminíferos son vidas acuáticas multi y pluricelulares, donde algunas predominan en aguas frías, como son las diatomeas, los radiolarios en aguas cálidas tropicales y los foraminíferos es en una región entre tropicales y templadas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos ecosistemas que generan toda esta masa de materia que da origen al petróleo está distribuida en el planeta de distinta manera, como lo dice acá, ¿no? Bueno, acá le explico la vida como productora de combustibles, carbón y petróleo. Le puse el carbón para que vean. Es decir, el carbón no tiene ni nada de origen de petróleo. El petróleo es de origen marino y el carbón es de origen continental. Acá está el sapropel que yo les decía. Bueno, acá tienen toda la parte química interesante. La relación, esto es carbón y esto es petróleo. Bueno, acá tienen toda la descripción. Después cualquier cosa me preguntan. El origen del petróleo. Los campos petrolíferos precarboníferos sugieren que las plantas terrestres no fueron esenciales para la formación de aceites, no existiendo conexión entre los campos de petróleo y la veta de carbón. Ojo, porque en algunas prensas que describen el petróleo y el carbón, o el petróleo y los dinosaurios, mezclan bastante una cosa con otra. El aceite, acá lo que dice, ¿no? Los indicios conducen a la conclusión de que el petróleo se originó a partir de la materia orgánica que llegó a incorporarse en los sedimentos del fondo del mar en las regiones de la depresión, o sea, en las cuencas sedimentarias. El aceite, o sea, ya el hidrocarburo, primariamente formado en los fangos, se compone de betumes. Los hidrocarburos ligeros, bueno, hay muchos tipos de hidrocarburos. Hay los parafínicos y después hay una, creo que la puse acá, sí. Hay distintos, este es el querógeno, ¿no? O sea, el origen del petróleo. Acá viene bien distinto, bien detallado, perdón. Acá voy a parar un segundito. El querógeno es una mezcla de compuestos químicos orgánicos presentes en las rocas sedimentarias. Son insolubles en los solventes orgánicos comunes debido a su enorme peso molecular por encima de los 1000 daltones. La porción soluble es conocida como bitumen. Eso es la porción. Al ser calentado dentro de la corteza terrestre, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de las ventanas de temperatura, que eran los límites entre los procesos diagenéticos y el metamorfismo, y luego entre el metamorfismo, ¿se acuerdan? El metamorfismo y las rocas metamórficas, y las rocas ígneas, perdón. Bueno, esas ventanas tienen gran influencia en lo que es la formación del petróleo. Si estamos entre 60 y 120 grados,
y en general por debajo de los 300 grados es beneficioso para el querógeno. Mayor de ellos es realmente muy, muy perjudicial. Sobre todo, el hidrocarburo soporta hasta entre 60 y 120 grados y el gas natural soporta solamente entre 120 y 150 grados de temperatura. Si estamos dentro de estos rangos que se produce esta temperatura en el interior de la corteza terrestre por donde pasa la migración de petróleo, generamos excelentes hidrocarburos del tipo nafténicos, ¿no? Lo demás luego va bajando su calidad. Cuando tales querógenos se hallan presentes en concentraciones elevadas en rocas tales como la pizarra, es posible que se trate de una roca madre. Hay que tener cuidado con este término de pizarra, que acá se utiliza en un ámbito sedimentario y nosotros lo hemos utilizado en un ámbito metamórfico. Sin embargo, hay algunas pizarras que tienen también hidrocarburos. Y es por esto, por las temperaturas que se generan y las migraciones quedan entrampadas en esas pizarras. Bueno, acá están los distintos tipos de querógenos. Es decir, después lo estudio con tranquilidad, el algáceo, el mixto, el carbonoso y el inerte, que nos dan los distintos tipos de hidrocarburos. Bueno, los principales tipos de roca madre son las lutitas, las margas y los carbonatos. Acá está donde yo le digo a ustedes, ¿ven? Cómo hay que empezar a traer todos los conceptos de lo visto. Esto lo vimos en rocas sedimentarias. Entonces tenemos que tener claro lo que son las lutitas. Yo le dije, estudien lutitas, ¿se acuerdan? Estudien margas y estudien carbonatos, porque tiene muchísima influencia el conocimiento de eso en lo que son rocas madres, que es nuestra punta de partida, que es el querógeno. Luego se migran y se entrampan en rocas reservorias. ¿Qué busca el entrampamiento? Porosidad y permeabilidad. Y aparecen ahí las areniscas, porosidad por poros, y los carbonatos, porosidad por disolución y permeabilidad por disolución. Otra cosa interesante, y que después vayan estudiando, las edades de los reservorios. El Cenozoico, todas las rocas pertenecientes al Cenozoico, el 37% pueden tener hidrocarburos. Pero en el Mesozoico, que es la cuenca neuquina, llegan al 53%. ¿Por qué es eso? Porque el máximo clímax de nuestro planeta que ya pasó en la faz orgánica, que es donde se produce el origen del querógeno, fue en el Mesozoico. Y ahí vino la transformación. Y el Paleozoico muy poco. Las cuencas del norte nuestro son paleozoicas, la Cuyana en parte también es paleozoica. Y no son tan productoras como la neuquina. Nosotros tenemos la cuenca neuquina. También tenemos algunas cenozoicas. Y bueno, otro concepto que hasta ahora no se los di son rocas sellos, que son las rocas sellos son aquellas que le producen confinamiento, de la misma manera que se producían confinamiento cuando vimos toda la parte de aguas subterráneas. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos porosidad y permeabilidad por donde pasa el acuífero, pero está confinado por dos rocas sellos, que son estas, que son las lutitas, las evaporitas y los carbonatos. Yo sé que le estoy dando mucha información, que eso ahora después se la tiene que poner a estudiar, pero se la estoy presentando. Principales tipos de porosidad del reservorio. Primaria, eso es muy importante, porque hay porosidad primaria y porosidad secundaria. La porosidad primaria es la porosidad que tiene la roca en el momento que se formó, que puede ser intergranular o intragranular. Y la porosidad secundaria es aquella que viene por esfuerzos o por componentes químicos, o sea, fracturas, todo lo que es intercristalino y después soluciones, que es parte química. Después tenemos permeabilidad. Esto era porosidad del reservorio. Esto es permeabilidad del reservorio. En general tiene que tener buena, celda de grano grueso, bien seleccionada, baja en grano fino y pobremente seleccionadas. ¿Qué quiere decir esto? La buena es de grano grueso, bien seleccionado. Y lógicamente, cuando nosotros empezamos a ponerle fino, le bajamos la permeabilidad. Aumenta la porosidad, pero baja la permeabilidad.
Bien, las zonas de acumulación de reservorios, el 14% está en plataforma. Cuando la plataforma va hacia la zona que luego le sigue, que es la batial, la otra plataforma un 4%. Y en esa zona, en la zona de articulación, hay un 50%, entre lo que es plataforma y talud continental. En las cuencas profundas hay poco. En general lo vamos a tener, como le decía, en la zona de plataforma y de articulación en la parte batial. Esos son generales, pero para que ustedes se ubiquen. Bueno, aquí le pongo un poco rápidamente todo lo que es. Esto es una concentración muy conceptual de lo que es la relación entre roca madre y reservorio. Por lo menos ya van teniendo idea de lo que hay que ir estudiando. Roca madre, roca reservorio. Esto lo pueden investigar mucho y en detalle en ese de roca reservorio que les di, que es el IAPG, ¿no? Que es el libro de 800 páginas. Como concepto, nada más. Bueno, y esto es lo que habíamos visto en algún momento, ¿se acuerdan? Como un mismo lugar, que era un océano, por los procesos del océano, de la tectónica de placas y todo, fue produciéndose productos que fueron sedimentos que se transformaron en rocas hasta que se formó la totalidad de las rocas y cada una de ellas quedó con no solamente los sedimentos, sino también con la parte orgánica formando petróleo, gas y los hidrocarburos en general. Y así tenemos luego las trampas. Pero bueno, acá vamos a hacer un pequeño paréntesis para descansar y luego terminamos de ver este concepto de génesis del petróleo. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué hora es? Son 7:30, 8 menos 10, más o menos nos juntamos, ¿ok? Bueno. Ok, profe. Hasta luego.